tardes a todos. Espero que estén teniendo una buena tarde. Y quiero invitarlos que por favor puedan buscar en Tito, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 10 al 16. Hemos estado viendo la serie de Tito y la línea melódica de Tito es la piedad y la sana doctrina. Entonces tratemos de, cuando estemos viendo esto, ir pensando también en esa línea melódica. En lo que ustedes buscan, esta tarde veremos qué tan importante es que utilicemos la sana doctrina como una lupa. No sé si ustedes están familiarizados qué es una lupa, pero una lupa la usamos para inspeccionar cosas, para inspeccionar detalladamente a nuestro alrededor, de manera que podamos filtrar por ella las falsas enseñanzas y a los falsos maestros, que va a ser más o menos el tema de esta tarde. Así que si están listos, si se pueden poner en pie, vamos a leer del 10 al 16, Tito 1, del 10 al 16. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos gracias primeramente porque nos has dado la oportunidad y a ti te ha placido que nos reunamos esta tarde aquí, no solamente para leer y escuchar tu palabra, sino también poder aprender. Te rogamos que podamos entender esto, te rogamos que podamos atesorarlo y podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor, para que no solamente nos llenemos de información, sino que también con nuestros hechos mostremos, Señor, esa piedad que trae tu sana doctrina. Te rogamos que sea así esta tarde, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y puede sentarse. Quisiera empezar citando a un pensador. Él es fue mejor dicho, un escritor, filósofo, economista y político irlandés. Vivió entre el 1729 y 1797. Él es Edmund Burke. Una cita que él dice es esta: para que el mal triunfe, solo se necesita que buenos hombres no hagan nada. Y quiero que se quede con eso en la mente a medida que vayamos desarrollando el tema. Independientemente de la vida o qué tan cierta sea la frase de este pensador, nos deja una moraleja, y es que hay personas que pretenden ser más buenos que Dios. Y lo digo entre comillas, puesto que es imposible ser más bueno que Dios, pero a veces parece que se nos es difícil tratar que la Biblia es un filtro, y como un filtro divide, y sí, es un divisor de lo impuro con lo puro, y a veces parece como que eso nos da pavor, ¿no? Pensar en eso. En una oportunidad tuve una oportunidad, mejor dicho, con una persona de hablar, y esta persona me contaba de que a él le habían hecho la consulta, le habían hecho una pregunta, a ella, mejor dicho, le habían hecho la consulta de qué pensaba acerca de aquel motivador que siempre le gusta el cash y anda en la luna, y usted sabrá quién es. y es interesante que este personaje siempre anda predicando cosas falsas, y hay algo en especial que a mí me llama la atención de lo que él predica, y es que supuestamente nosotros somos dioses en potencia, y como dioses en potencia, entonces deberíamos de llamarnos Jehová Junior, que es una blasfemia, ¿no? Y es una filosofía hinduista que también predican los mormones.
Así que esta hermana se sintió un poco confrontada con la pregunta y prefirió decirle a su amigo: si usted escucha a Dios, si usted escucha de Jesús en sus prédicas, pues tome lo bueno y deseche lo malo, porque yo no soy quien para juzgar. Y eso suena piadoso, pero vamos a ver si la palabra respalda este comportamiento, este tipo de pensar. Así que la estructura para esta predicación van a ser 3 puntos, y va a ser identificando las falsedades y a los falsos del versículo 10, reprendiendo la mentira de los versículos 11 al 13 y mostrando la verdad de los versículos 14 al 16. Y vamos a empezar con el primer punto, que es identificando las falsedades y a los falsos en el versículo 10. Así que para entender correctamente estos 6 versículos que vamos a leer, es necesario saber de qué estaba hablando Pablo antes de esto, ¿no? Y ustedes me pueden seguir con su vista ahí en el versículo 10. La primera palabra que ustedes van a encontrar en la Biblia es porque. Entonces, esa palabra nos está indicando que hay un contexto detrás. Porque significa que a continuación él va a dar una razón, él va a dar una explicación de algo que se estaba diciendo anteriormente, del enunciado anterior. Yo no sé si ustedes se acuerdan del mensaje de la semana pasada, que nos dijo Pablo la semana pasada a través de el hermano Guillermo. Pero básicamente lo que estábamos viendo en los versículos pasados eran los requisitos mínimos para ser un líder o anciano. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un líder, un anciano, un pastor para ser apto al ministerio? Y esos requisitos van a ser nuestra lupa para identificar posibles líderes que tengamos aquí en la iglesia aptos para el ministerio, como también va a ser nuestra lupa para identificar a los falsos maestros. Así que esa lupa va a 2 vías. Primero, identifica a alguien si va a ser apto para el ministerio, y segundo, es juzgar si el mensaje de una persona es bíblica, o si es no bíblica, o si es antibíblica. Y parece como algo similar, pero son cosas diferentes. No obstante, que determinemos que una persona dijo algo incorrecto bíblicamente no significa automáticamente que esa persona sea un falso maestro. Tengamos cuidado también al hacer un juicio malo. Así que Pablo dio pautas para identificarlos, pues dice que estos se dedicaban a ir casa por casa, enfrascándose en charlas inútiles y engañando a otros. Pablo los describe como rebeldes, y déjenme más o menos definir qué significan esto que está diciendo Pablo. Rebeldes son personas que no reconocen ninguna autoridad. Son sabios en su propia opinión, dice Proverbios 3:7. Habladores vanos y engañadores. Personas que les gusta jactarse como muy sabios. Parece que ellos lo saben todo, ¿no? Pero solo le imponen cargas pesadas a sus oyentes. Les gusta hacer de la salvación un acto ritualista en lugar de un regalo inmerecido. ¿Cuál es el regalo inmerecido? Pues esa es la gracia de la salvación. Amén. Son peligrosos porque si creemos en este tipo de mensaje, el mensaje de los falsos maestros, entonces vamos a determinar que la salvación es por obras. Pero Pablo mismo nos advierte en Romanos 11:6 y dice: y si por obras, ya no es gracia. Así que cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Entonces, escuche bien eso, no es coincidencia. No es algo que está pasando al azar, es algo que ya se nos advirtió. Amén. Ahora bien, un falso maestro por lo general va a fallar en una o varias áreas de las que vimos en el versículo 6 al 9. Y del mismo modo que un cristiano puede ser descalificado al faltar de manera grave en uno de ellos y poner en tela de juicio un posible llamado al ministerio, así también no hace falta que alguien incumpla todas para que se sospeche que es un falso maestro. Así que los voy a invitar a hacer un ejercicio corto ahí en la Biblia. Si pueden ir un poquito atrás, vamos a agarrar los versículos 6 al 9 y vamos a tomar todas esas características
positivas y las vamos a transformar en negativas y las negativas a positivas. Y con eso vamos a obtener una descripción de un falso maestro. Entonces, por ejemplo, si ustedes me siguen ahí del versículo 6 al 9, dice, una vida intachable, pues lo vamos a cambiar ahora al revés, ¿verdad? Entonces, un falso maestro tendría esto: una vida tachable, infiel, con hijos rebeldes e incrédulos bajo su tutela, terrible administrador, arrogante, borracho, iracundo, violento, deshonesto con el dinero, o sea, un ladrón, no hospedador, ama lo malo, no es sabio ni justo y vive como le place. Y esto me recuerda mucho a lo que vimos en Jueces. Además, y aquí viene lo bueno, no cree en el mensaje fiel, no enseña sana doctrina. Parece un poco redundante, pero no enseña sana enseñanza, sería literalmente, ¿no? Y es que se creen los cool, los buena onda, como decimos por allá. Pues ellos no se oponen al error. Cuando alguien viene, los confronta, les dice, ¿es Jesús el único camino para ir al cielo? Regularmente ellos no se van a oponer y van a decir, no o no lo sé. Y ellos dicen eso para no ofender a los demás, en nombre del amor y la tolerancia, ¿no? Como está muy de moda ahora hablar de eso. Así que todas esas cosas que ellos enseñan son patrañas. Somos llamados a declarar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Eso es verdadero amor. Hablar de esa manera es verdadero amor, porque no somos universalistas, sino exclusivistas, en el sentido de que solo los que creen en Jesús tienen vida eterna y los que no creen en Jesús ya han sido condenados, dice Juan 3:18. Así que usted mismo puede ser que tenga algunos ya en mente, algunos de estos falsos maestros, pero hay otro grupo de los que menciona Pablo ahí, que son un poquito más difíciles de identificar, y a mi consideración son los judaizantes, que tenían un problema ahí en Tito, si usted puede ver ahí. Ellos vienen con huecas sutilezas, como dicen Colosenses 2:8. Y quizá el área de los judaizantes y los legalistas sea la más complicada de identificar. Ahí pueden ver en la diapositiva que dice especialmente a los de la circuncisión, y no dice no solo a, o sea que hay un sector más amplio todavía. Algunos de ellos incluso se adueñaron de la frase sana doctrina, tergiversando el significado real y convirtiéndolo en legalismo. Ellos dicen que la sana doctrina es no cortarse el pelo, no usar maquillaje, no usar joyas, usar falda hasta los tobillos y blusas cuello de tortuga. Y regularmente todas esas leyes van para las mujeres, por curioso que sea. Además de eso, tocan el shofar. No sé si ustedes saben qué es el shofar, el cuerno, ese israelí. Pero no lo tocan simplemente como un instrumento, sino que lo usan como un amuleto para llamar la presencia, lo que sea que eso significa. Saludan a otros diciendo shalom. Creen que si no dicen Yeshua, que por cierto está mal dicho esa palabra, estamos adorando entonces a otro Dios. Y están desesperados por encontrar sus raíces hebreas. Yo no sé si ustedes se ha topado a alguien así, pero están desesperados por encontrar sus raíces hebreas, negando lo evidente que dice el espejo. Además, es interesante que la mayoría que han salido diciendo que la circuncisión es necesaria hoy en día, y algunos que niegan incluso el apostolado de Pablo, vienen o salieron de esas sectas. Algunas de ellas serían los adventistas o algún sector de judaizantes carismáticos. Así que esto me lleva al punto número 2, que es reprendiendo la mentira. Vamos a leer ahí del 11 al 13, y dice, bueno, ahora que ya tenemos esta lupa, ¿verdad?, para identificar a los falsos, Pablo nos dice cómo tenemos que responder a eso. Ahí en el versículo 11 dice, hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad.
y solo lo hacen por dinero. Acabo de leer la Nueva Traducción Viviente porque me parece un poquito más directa. Y otra vez, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Si se dan cuenta, eso los identifica muchas veces. Lo hacen solo por dinero. Ahora, ¿de qué manera los vamos a callar? ¿Será que vamos a hacerlo como lo hizo la iglesia romanista con la Inquisición? ¿Vamos a ir atrás de ellos a matarlos? ¿O sería propio de un cristiano usar la fuerza, el maltrato verbal, malsonante contra ellos? Pues yo creo que la Biblia nos responde en primera de Pedro 3:15, y lo puse en la pantalla por el tiempo, porque no tengo mucho tiempo. Y dice: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Y esa es la actitud que tenemos que tener como cristianos. A pesar que a veces nos pueda doler todos esos mensajes engañosos, debemos siempre representar el cristianismo con esas dos características, que es la mansedumbre y la reverencia. Pero es interesante que la Biblia no nos manda a callarnos a nosotros, sino nos manda a callarlos a ellos, a los falsos, para reprender la mentira que lleva al error. Una vez más, esto es amor. Si usted ama a su hermano realmente, pues dígale la verdad y esté listo para argumentar eso bíblicamente. De hecho, déjame hacer aquí un paréntesis corto. Posiblemente usted piense que esto es tarea solamente de los pastores o los líderes, pero en realidad esto simplemente es como una primera línea de defensa. Y voy a ejemplificarlo de esta manera: es como una mascarilla que podemos usar contra los virus, pero esto no quiere decir que los virus no puedan entrar de repente. Las mascarillas no son barreras que lo impiden todo, ¿no? Así que lo más efectivo para, si la enfermedad entra, es que el cuerpo esté preparado para enfrentar esa enfermedad, ¿verdad? Si el cuerpo está preparado para enfrentar esa enfermedad, entonces todo el cuerpo va a ser más efectivo contra esa enfermedad, y no solamente la mascarilla. Así que piensen eso más o menos, ¿no? Cuando usted vea que su hermano o usted mismo está consumiendo videos o mensajes de otros predicadores, hay que tener cuidado. Consulte con los pastores, consulte con los demás hermanos, qué piensan acerca de ellos, de esos predicadores, qué piensan acerca de su mensaje y qué tan sano es. A veces somos tentados a consumir de todo en YouTube, ¿no? Porque está al alcance de un clic. Pero tenemos que tener cuidado. Si hacemos esto, vamos a tener cuidado con el cuerpo. Y no sea que salvemos el cuerpo de Cristo de una gangrena, y el resultado de una gangrena es la amputación. Así que Dios efectivamente guarda a su iglesia, pero Él le ha placido hacerlo por medio de nosotros. Cuidémonos mutuamente. Fíjese lo que dice Pablo en Colosenses 3:16, y está ahí abajito. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Y quise resaltar ese unos a otros, porque no dice solo los pastores, dice unos a otros. Así que todo el cuerpo tiene esta labor de cuidarnos entre nosotros mismos. Pero también hay otro punto aquí. Si se da cuenta, Pablo está menos preocupado por hablar de los falsos, porque ya sabe que esos engañadores van a estar entre nosotros muchas veces. El énfasis de Pablo en estos versículos es exhortar a la iglesia, porque están dejando que los dichos despectivos hacia los cretenses sea verdad, porque no muestran que la sana doctrina trae como fruto piedad, una vida que muestra a Cristo. Y aquí la lupa se convierte en una lupa que nos va a observar a nosotros. Fíjese, y quiero que esté atento conmigo en el versículo 12 de Tito. Fíjese lo que pensaban de los cretenses. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones. Era el famoso dicho de un vocero de entre ellos. Y en ese sentido es que Pablo usa ahí la palabra profeta.
no es un profeta de Dios. Inclusive la palabra griega que se usa como sinónimo de mentiroso, en esa frase ahí, el sinónimo en griego es cretizo. Y ese cretizo tiene una raíz en el gentilicio cretense. Así que la frase por poco dice, todos los cretenses siendo cretenses. Eso no sé si a usted le suena familiar, a la frase latinos siendo latinos. Así que nos ponen que pensar, ¿no? Y es que al final la gente imita a sus ídolos. Uno de los ídolos de los cretenses que mostraban con orgullo era Zeus, el dios mentiroso, engañador e infiel. Y es por eso que Pablo escribió en el versículo 2, de ahí mismo del capítulo 1 de Tito, el Dios que no miente, dice. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si somos hijos de Dios, no lo tenemos que demostrar con el comportamiento. Sabemos identificar a los falsos y su mensaje mentiroso y sabemos cómo debe ser un cristiano verdadero, pero obviamente no basta con saber teoría, sino que se debe vivir. Pablo le dice a Tito que enfatice esto a los cretenses. Y por eso muchas veces al pastor le toca hacerlo con severidad para fortalecernos en la fe, como dice en el versículo 13. Al pastor a veces le toca hacer eso y cuando le toca hacer eso quizás no nos gusta mucho. Obviamente esto no va a ser con maltrato, sino con ímpetu, porque él ama su alma. Y a veces no nos gusta, pero es necesario. Y fíjese cómo Pablo le dice esto a Tito, porque lo debe hacer en la iglesia. Y ahora aplicándolo a nosotros, hoy en día usted voluntariamente hace pública su vida a través de las redes sociales. Pero le hago una pregunta, ¿será que ven a un cristiano sus amigos en Facebook? ¿O están viendo a otro latino más? ¿Sabe? No es muy diferente lo que dicen de nosotros de lo que decían de los cretenses. Y vamos a hacer un pequeño análisis, la lupa usándolo en nosotros. A ellos les llamaban mentirosos. Yo creo que eso no lo tengo que explicar. Les llamaban malas bestias. Y esto quiere decir que eran incultos peleoneros. ¿Han escuchado la frase fuerza bruta? Pues básicamente era eso lo que estaban diciendo de ellos. Y dice que eran glotones ociosos, o sea que eran comelones perezosos. Lamentablemente parece que esas descripciones nos dan a nosotros mismos. Prometemos llegar a una hora y llegamos a otra. Prometemos terminar trabajos a un tiempo y lo terminamos tarde. Esos somos los latinos. Somos mentirosos. Resolvemos los asuntos a golpes, con enojos y contiendas, en lugar de solucionarlos con el diálogo. Malas bestias. Inclusive una frase popular de reggaetón, si no la han escuchado, pues son bendecidos. El reggaetón tiene una frase muy popular que es hambre y sueño, y se jacta de eso. Y hambre y sueño es glotones perezosos, básicamente. Lamentable que el reggaetón es latinoamericano, así que tiene que ver con nosotros, lamentablemente. Y luego dicen de nosotros que dicen de esta manera, ¿no? Despectiva, y eso que son cristianos, ¿no? Y de esta manera causan vituperio al evangelio. Y esto es notable al público a través de las redes sociales. Qué bueno sería que ya no digan más de nosotros de manera despectiva, son latinos, sino que digan de manera asombrándose, ¿verdad? Son cristianos. Piense de qué manera puede usted lograr esto. Y esto me lleva al punto número 3, que es mostrando la verdad, del 14 al 16. Y seguimos usando la lupa en nosotros mismos, porque a veces es fácil identificar a los falsos y a sus falsos mensajes, pero no nos damos cuenta de nosotros mismos. De nada vale un mensaje vacío. Sabemos identificar el error y la mentira, pero si no vivimos el mensaje que predicamos, ¿qué tan efectivo va a ser? Y es por eso que en los siguientes versículos vemos que todo lo dicho
solo se puede predicar al mundo si va acompañado de un cambio de comportamiento. Esto es parte para poderle tapar la boca a los mentirosos, como dice en el versículo 11. Pues podemos decir la verdad, pero si nuestra vida la vivimos en base a nuestra cultura, decimos, yo no cambio porque así fue criado mi casa, o decimos peor, yo soy así y yo no cambio. Eso se supone que no lo debería decir un cristiano, pero muchas veces caemos en el error. Si somos así, ¿cómo nos creerán entonces cuando digamos la verdad? Para quitarnos esto de nuestra mente necesitamos desaprender lo que nos enseñaron. Y fíjese en el versículo 14 ahí en sus Biblias, hay una parte que dice mitos judíos. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Comenzamos a prestar atención a mitos judíos. Si lo aplicamos a nuestras vidas, comenzamos a prestar atención a mitos de la prosperidad, por ejemplo, a mitos de legalistas, a mitos de latinos, a agüeros, a cábalas, a misticismos y todas esas cosas. Así que dejemos de prestar atención a todo esto y mostremos la verdad de Cristo. Pues si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. En la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Y eso lo dice Efesios 4 del 21 al 24. Para aquellos que prestan atención a todos esos mitos de los judíos, o sea, legalistas, paganos, como dice en el versículo 15, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Interesante que estos falsos maestros enseñan sobre las maldiciones generacionales para inculcar miedo. Satanizan reunirse los domingos, prohíben trabajar o hasta cocinar los sábados. Satanizan la Navidad, la celebración de los cumpleaños, el poner luces, el árbol y diversas fiestas. Incluso condenan el donar sangre y excluyen a todo aquel que no pertenezca a su secta. Y en el versículo 16, fíjese lo que dice ahí: los tales profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y arriba decía, pero todas las cosas son puras para los puros. Hermanos, cuando entendemos que no somos justificados en la ley y mucho menos en mandamientos de hombres, entendemos que la gracia que obtuvimos en la redención de Jesús nos da libertad y todo llega a ser puro. Ahora, no usemos la gracia de excusa, sino como un motivador. Glorifiquemos a Dios en nuestra vida, que cuando nos vean no digan más son latinos siendo latinos, sino cristianos mostrando a Cristo en sus vidas. Ese es el fruto de la sana doctrina. En conclusión, hermano, no solo estamos mandados a identificar correctamente a buenos líderes, sino también a identificar a los falsos y sus falsas enseñanzas y reprender sus mentiras. También estamos mandados a mostrar que la verdad no viene sola, sino que está acompañada de un cambio radical de vida. Mostremos que ya no vivo yo, sino Cristo en mí, como decía Pablo. Si no es así, estamos a tiempo para venir a Dios en arrepentimiento. Iglesia, la sana doctrina no solo son puntos teológicos, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero es vivir conforme al pleno conocimiento de Dios, con temor, con reverencia, mostrando que mi identidad está en Cristo y no en otra cosa, no en mi cultura. Mostremos esto entre nosotros. Mostremos que además de iglesia somos familia. Hagámoslo para la gloria de Dios.
y amigo. Si hay alguien aquí que no conoce de Cristo y probablemente ha creído este tipo de enseñanzas y no conoce la verdad de la libertad de Cristo, y Dios está inquietando su corazón con dudas de lo que enseñaron. Yo estuve en esa posición antes. Cuando busqué respuesta con ellos mismos, me llamaron poco espiritual y rebelde. Le invito a quedarse sentado en su asiento después del servicio y alguien se va a acercar a usted. Pero por mientras puedo decirle que Jesús es la verdad. No es que Él tenga la verdad o que diga la verdad, que también, pero Él es la verdad. Nadie viene al Padre si no es por Él. No tenga miedo de acudir a su rescate, porque Él dice, el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Juan 6:37. Y yo mismo le resucitaré en el día final. Juan 6:40. Él es el único camino para salir de la mentira que nos dice el mundo y venir a la verdad, librarse de la maldición del pecado y obtener salvación segura. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar?